Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un año más. Amén. Iniciamos un año más. Un año más, gracias a Dios. Y bueno, que Dios sea el que nos guíe en este nuevo año que iniciamos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos. Seguimos estudiando el Evangelio según San Marcos. Amén. Ahora vamos a estudiar los versos del capítulo 1, versos 29 al 34. Amén. Marcos capítulo 1, versos del 29 al 34. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de venir a escudriñar tu palabra, a reflexionar tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos prepara, Señor, nos advierte. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra con un corazón fértil para que tu palabra dé fruto en abundancia, conforme a tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versos del 29 al 34, le voy a dar lectura, hermanos. Dice la palabra del Señor: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Palabra del Señor, amén. Pues fíjense, hermanos, qué interesante vemos estos primeros episodios del Evangelio de Marcos. En el mensaje anterior o en los pasajes anteriores vemos cómo el Señor Jesús entró a una sinagoga, y ¿qué encontró en la sinagoga? Encontró a un hombre con un espíritu inmundo. Y el Señor, con toda la autoridad, reprendió al espíritu inmundo, le dice: cállate y sal de él. Y entonces vemos cómo la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier fuerza o cualquier poder demoníaco, cualquier poder de las tinieblas. Lo dejó de manifiesto claramente. Entonces vemos que acto seguido de ese episodio, dice aquí el verso 29, fíjense ustedes, dice: al salir de la sinagoga, ¿qué ocurrió? ¿A dónde fueron? Según este pasaje, ¿a dónde fueron? Fueron a la casa de Simón. ¿De cuál Simón? Simón Pedro. ¿Sí? Llegaron a la casa de Simón Pedro, Andrés, con Jacobo y Juan. Estos fueron los primeros 4 discípulos del Señor. Y fíjense qué interesante, vamos a reflexionar sobre algo que a lo mejor a veces pasamos de largo. Yo estoy seguro que ya habíamos leído en algún momento el Evangelio de Marcos, pero a lo mejor no nos habíamos detenido a reflexionar lo siguiente. Fíjense, a mí me parece muy interesante cómo es que el Señor Jesús, saliendo de la sinagoga, llega a la casa de Simón para instalarse, para estar ahí. Esto nos habla de el deseo del Señor de estar involucrado en la vida de los que son y de los que somos sus seguidores. Nuestro Señor no es algo o alguien impersonal, ajeno a lo que tú y yo vivimos todos los días. El Señor Jesús es tan cercano, tan personal, como el que llega a la casa de Simón Pedro.
No sé si lo habías reflexionado. El interés que el Señor tiene en la vida de sus seguidores, en la vida de los que creemos y confiamos en Él. A veces escapa a nuestra capacidad de entendimiento comprender que el Señor tiene ese interés hacia nosotros. Es verdad que no somos dignos, es verdad que no lo merecemos. Sin embargo, el Señor tiene un interés tan profundo, tan enorme, yo diría tan hermoso, por tener una relación y una presencia permanente en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Dios entonces no es un Dios ajeno, no es un Dios que habita en el templo. Eso, hermanos, hermanas, es muy complejo de entender para el religioso, porque el religioso, ¿cómo le llama aquí? Le llama el templo, la casa de Dios, como si allá afuera no habitase, como si solo aquí. Y entonces adoptamos una postura aquí y otra postura allá afuera. Aquí no, incluso aquí como hasta modificamos el volumen. Hermano, Dios le bendiga. Y allá es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Ciertamente estamos en la presencia de Dios, pero su presencia no se aparta cuando tú y yo salimos de aquí. Este es un lugar de congregarnos, es un lugar de reunión. Pero el Señor quiere que tú y yo entendamos, comprendamos que Él busca estar involucrado en nuestra vida. ¿Hasta dónde? Hasta meterse a tu casa. ¿Estamos de acuerdo que nosotros no dejamos entrar a un extraño en nuestra casa, cierto? ¿A quiénes dejas entrar a tu casa tú? A la persona que tú conoces, a las personas con las que tú te sientes en confianza, a las personas que estimas, que amas, que quieres. Hace algunos días en vacaciones tocaron a casa de nosotros, su casa, y ya salgo, no abrí la puerta. Primero salió mi esposa y luego ya me dice, oye, ve porque hay alguien que quiere no sé qué cosa. Y ya salí sin abrir la puerta a la cochera, le digo, a sus órdenes. Es que venimos de la Secretaría de Salud y venimos a fumigar. Le digo, pues fumiguen. No, pero dentro de su casa. Le dije, no, adentro de mi casa no. No, es que tenemos que pasar. Le dije, no. O sea, la intención de ellos era meterse a mi casa, pasarse a mi casa, a mis habitaciones y fumigar ahí. Yo dije, me van a envenenar ahí, me van a dormir ahí, me van a robar. Y luego ahí estaba mi esposa y mi hija. Dije, yo no voy a dejar pasar a alguien extraño, a alguien ajeno. ¿Por qué comento este ejemplo? Porque para nosotros dejar entrar a alguien a casa tiene que ser alguien de confianza, que nosotros conozcamos y que de alguna manera su presencia nos sea agradable, ¿cierto? Pues fíjate que el Señor quiere estar en tu vida y en mi vida. Quiere entrar en nuestras casas, pero no hablamos solo de las casas físicas, de ladrillo, de cemento, sino hablamos de nuestra vida. Pero es muy importante comprender que si el Señor quiere estar en nuestra casa, eso significa que quiere estar presente en nuestra vida. Amén. Ahora, fíjate qué interesante lo que ocurre cuando el Señor Jesús entra a la casa de Pedro, de Simón. ¿Qué encontró? Bueno, tú y yo pensaríamos que a lo mejor, pues Pedro, un discípulo del Señor, un apóstol, después llamado apóstol, bueno, pues a lo mejor, pues tendría una vida resuelta, ¿no? Una vida digna, una vida cómoda, una vida, pues para el que el Señor lo haya elegido, ¿verdad?
pues, ¿pero qué encontró? Fíjate bien, ¿encontró una vida perfecta? ¿Encontró una vida llena de comodidades? ¿Encontró, como a veces decimos, todo bien? El Señor encontró en la casa de uno de sus discípulos a una suegra enferma. Eso encontró el Señor Jesús. A una mujer, mamá de la esposa de su discípulo. Y si era su suegra, imagínate cómo estaba la esposa del apóstol. ¿Cómo estás cuando un familiar tuyo está enfermo? ¿Preocupado? Ya lo escuchamos aquí en los motivos de oración. Con la preocupación, con la angustia. Entonces encuentra a la suegra enferma y yo te pregunto, ¿cómo crees que estaba la esposa de Simón Pedro? Pues también, angustiada, preocupada, afligida. Y luego fíjate, si le echamos un poquito a andar nuestra imaginación, Pedro andaba con el Señor Jesús en la sinagoga, no estaba ahí. ¿Qué es lo que espera toda esposa de su marido? Que la apoye, que esté ahí con ella. Y Pedro andaba en la sinagoga con el Señor. Bueno, eso fue lo que encontró el Señor Jesús en la casa de Simón. ¿A qué vamos, hermanos? ¿Encontró una vida perfecta? No. ¿Encontró una familia perfecta sin problemas? Tampoco. Encontró una casa llena de necesidades. ¿Qué crees? Como tu vida y mi vida. Los motivos de oración que acabamos de compartir, nos damos cuenta de nuestras necesidades. Uno pensaría, por ejemplo, mis hermanos que ya nos compartieron que se van a casar, uno pensaría que qué bendición y qué alegría están viviendo. Sí, estoy seguro que están muy contentos, pero al mismo tiempo hay ya muchas preocupaciones. De esto, de aquello, de cómo, de sí, de ta. ¿Por qué, hermanos? Porque en la vida nosotros vamos a ser, ¿cómo decirlo? Debemos de ser conscientes que en la vida vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Eso encontró el Señor Jesús en la casa de Simón Pedro. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en mi casa? Seguramente también necesidades. Ahora, lo maravilloso de esto es, hermano, hermana, que estas necesidades, ante la presencia del Señor Jesús, tienen una esperanza. Mira, ¿qué pasó? Dice el verso que el Señor Jesús se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, ¿qué? Le dejó la fiebre y ella le servía. Es decir, el Señor Jesús sanó la enfermedad de la suegra del apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que tu necesidad y mi necesidad, hermano, hermana, ante el amor y el poder del Señor Jesús, tienen una posibilidad. ¿Por qué digo una posibilidad? Porque mira, luego nos podemos confundir y decir, pues hermano, a mí el Señor no me ha sanado. Pues sí, es que hermano, también el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús que sanó a la suegra de Pedro, nos dice
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, mi hermano, también no nos confundamos en el hecho de decir, pues Dios me va a resolver todos mis problemas. ¿Cuáles son las necesidades que el Señor sí al 100% va a resolver? Nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de reconciliación con el Padre. ¿Tenemos que llevar nuestra necesidad al Señor? Sí, amén. Y Él va a hacer su voluntad, porque su voluntad ya dijimos que es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Lo importante es que el Señor, fíjense aquí, ante la sanidad de la esposa, perdón, de la mujer, de la mamá, de la suegra, perdón, del apóstol Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice el verso 32? Comenzaron a traerle a la casa de Simón Pedro todos los enfermos que había ahí en la comunidad. Comenzaron a acercarse. Yo lo veo así, hermano, y te invito a que lo veas así. La gente comenzó a llevar su necesidad delante del Señor Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Alguien puede decir, pues sí, pero ya el pastor dijo que no nos va a sanar el Señor. No, yo no estoy diciendo que no los va a sanar. Yo estoy diciendo que solo Él sabe. Pero lo que tenemos que hacer es observar cómo estas personas llevan su necesidad ante la presencia del Señor Jesús. ¿Tienes tu necesidad, hermano? Lleva tu necesidad ante el Señor Jesús. Fíjate, porque le llevaron enfermos y aún personas que estaban endemoniadas. Ahora, hermano, quiero hacer un paréntesis. Esto que nosotros observamos aquí, nunca en la historia de la humanidad había ocurrido. Nunca. El Señor Jesús hizo cosas que nadie nunca en la historia de la humanidad había hecho. Sanar enfermos, liberar a personas de espíritus inmundos, nunca. Vemos al Señor actuando con amor y con misericordia, hermanos. Y ahí sí, yo les puedo garantizar, al 100% el Señor va a actuar con amor y con misericordia. Es más, ha actuado con misericordia, aún en la enfermedad, aún en la enfermedad. Aún en la necesidad, aún en la necesidad. Comercial o motivo de oración, fíjense, se me pasó comentarles. El pastor José Luis está hospitalizado. El día de ayer fui a visitarlo al hermano. Se cayó en su casa, cambiando un foco, se cayó. Lo llevan a las urgencias a la clínica y resulta de que no hicieron un buen diagnóstico y le dijeron que no era nada, que era solo el golpe y lo llevaron a rehabilitación, lo mandaron a rehabilitación. Lo mandan a rehabilitación. Cuando se dan cuenta, los dolores el hermano ya no soportaba, lo llevan a la clínica 46, le vuelven a sacar radiografías y el hermano traía una fractura. Entonces, con una fractura, lo llevan a rehabilitación, pues imagínense ustedes. Y ayer lo fui a saludar. Pero el hermano, con la fe al 100, ahí en la cama de hospital y viudo, enviudó.
le ha batallado con problemas de la vista, pero ayer me dio mucho gusto que sí ya ve bien, ya ve bien. Y está esperando a que le hagan su cirugía para arreglarle su pierna. Entonces, aún en la enfermedad, se manifiesta la misericordia de Dios, se manifiesta el amor de Dios, el cuidado de Dios. El Señor entonces sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Jesús en mi casa y en tu casa. Cuando Jesús entra a tu vida y en mi vida, hermano, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes para abrir la puerta. Fíjate, tú dirás, ¿pero cómo? Sí. Ser humildes y abrir la puerta de nuestras vidas, ¿para qué? Para que el Señor Jesús entre y entre en nuestra vida así como está. Mira, a veces es un poco contradictorio, pero luego decimos, bueno, yo lo he pensado, yo lo he pensado, a lo mejor yo solo lo he pensado. Digo, ay, voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio porque ya el pantalón ya me aprieta un poquito, pero luego digo, no, primero voy a ir a correr a algún lado y luego ya que esté más delgado ya voy a ir al gimnasio, porque me da pena, ¿eh? Y entonces yo digo, entonces, ¿a qué vas al gimnasio, verdad? ¿Quiénes van al gimnasio? Pues los que quieren hacer ejercicio, bajar de peso, ¿no? Luego decimos aquí en la iglesia igual. Voy a ir a la iglesia, sí quiero ir a la iglesia, pero voy a ir ya que arregle ciertas cosas. Pues si no vas a la iglesia, menos las vas a arreglar. O es como decir, voy a ir al médico ya que esté mejor. No, pues si vas al médico esperando estar bien, entonces ¿a qué vas al médico? Si tú le abres la puerta de tu vida al Señor Jesús, tienes que ser humilde para aceptar que el Señor vea tu condición de vida. Es como cuando le abres la puerta de tu casa a alguien y le dices, ay, qué pena, discúlpame, hoy no vino la muchacha que me ayuda. Y no es cierto, nadie te ayuda, ¿verdad? No lo hiciste, no lo arreglaste, ¿verdad? Ay, qué pena, hoy fíjate que no alcancé a tender la cama o sea, pues ni modo, tienes que tener la humildad para abrirle la puerta al Señor Jesús y que vea tu vida tal cual es. Ahora, Él ya sabe cómo estás. Él ya sabe cómo estoy. Le abras o no le abras la puerta, o sea, Él sabe, Él conoce todo. Pero el hecho de abrir la puerta es un acto de humildad y de decir, Señor, pásate, ayúdame a arreglar este desastre. El Señor sabe que va a encontrar necesidades. Mil necesidades, hermano. ¿Tienes tiempo, hermano, para platicarte mis necesidades? Seguramente tú vas a decir, sigo yo, hermano, después de usted. Y cada uno de nosotros vamos a platicar nuestras necesidades. Y seguramente que son muchas. Y seguramente que tu necesidad es la más fuerte y es la más importante y es la más compleja. Y sí es cierto, porque solo a veces pensamos que solo es mi necesidad y que la de los demás, pues sí, pero no es tanto como la mía, ¿no? Pero Él ya conoce nuestra necesidad. Pero nosotros, hermanos, tenemos que abrirnos a Él. Fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo,
capítulo 5, verso 3. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo 5:3? Fíjate lo que dice. A la luz de este contexto que estamos hablando, pues es muy claro. Mateo 5:3 dice, el Señor Jesús, las bienaventuranzas. ¿Bienaventurados quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú dirás, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Qué es los bienaventurados? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué se trata esto? Mira, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que están en necesidad, los que están en la bancarrota moral y espiritual, los que no la niegan, el que reconoce que no es digno, aquel que sabe que está en deuda con el Señor. Ese es el pobre espiritual. El que sabe que no es suficiente. El que sabe que está en deuda permanente. Hermano, tú y yo estamos en deuda con el Señor. Por eso el Señor Jesús dice, oye, bienaventurado es los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual y que no le da, ¿cómo decirlo? Que no le da por ocultarla, que no le da pena de decir, sino que reconoce, se sabe deudor, se sabe pecador, se sabe con necesidad de la presencia de Dios en su vida. Es que ese es el problema. Cuando tú y yo creemos que todo está bien, entonces la presencia de Dios pues saldría sobrando, ¿no? Y hay mucha gente, fíjense, que prefiere negar su necesidad para que Dios en su vida no esté presente. Pues, hermano, tú y yo tenemos que ser de los que reconocemos nuestra bancarrota moral y espiritual. ¿O quién se cree que tiene los méritos espirituales suficientes como para decir lo contrario? Ahora que mis hermanos comentan que se van a casar, voy a compartir una anécdota que me pasó a mí cuando me iba a casar con mi esposa. Resulta de que en un principio me dieron un crédito, me autorizaron un crédito de mi trabajo para comprar casa. Y me hablaron de una inmobiliaria para ofrecerme sus casas. Pues hermanos, fui al lugar, no voy a decir dónde para que quienes nos ven en internet y viven por allá no se chivien. Fuimos a un lugar. En ese entonces se hacía como 1 hora 20 minutos en auto para allá. Llegamos al fraccionamiento, bueno, como ustedes saben, el fraccionamiento, todos los fraccionamientos bonitos, ¿verdad? Bonitos. Pero a la hora que entramos a ver el modelo de la casa, yo dije, ¿cómo? Bien extraño, hermano, porque la casa medía no más de 4 metros de frente, como por 15 de fondo el terreno, pero construido, estaba nada más construido como los 4 metros de frente y como por unos 8 metros de fondo. Y eso era la casa. Una sola recámara, un baño, el baño estaba tan chiquito que el lavabo tenía que estar afuera. Entonces, desde que entrabas, veías el lavamanos. Luego, la cocina, o sea, pues la cocina, pues no cabía un comedor. Eso sí, la pagabas en 20 años.
Hermanos, yo me vine desilusionado, triste, porque dije, esto no es digno ni para mí ni para nadie. En aquel entonces en la iglesia teníamos una reunión, no sé, de una reunión, y llegué y estaban los hermanos, llegué y me senté y me puse a llorar. Y me dicen, ¿qué tienes, hermano? Nada. Hasta que llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y me postré en oración y le dije al Señor mi necesidad. Le digo, Señor, tú eres, me acuerdo muy bien estas palabras. Le digo, Señor, tú eres el dueño de todo el oro y de toda la plata, de toda la tierra, su plenitud y los que en él habitan. Así dice tu palabra. Tú eres el dueño. Le digo, Señor, yo no te pido hectáreas, no te pido mansiones, no te pido lujos. Solo te pido, me acuerdo que le dije, solo te pido un lugar digno para vivir con mi familia. Ayúdame, Señor. Dios respondió. Ese crédito se dio la oportunidad de que en lugar de gastarlo así en una inmobiliaria, ese crédito se dio la oportunidad de convertirlo en efectivo. Con el efectivo compré un terrenito y en ese terrenito todavía me sobró para construir y construí una casita, que fue donde empezamos nuestra vida matrimonial, mi esposa y yo. Ahí nació Josué y vivimos muy contentos. Y luego ya después, pues Dios nos ayudó a cambiarnos de casa. Pero, ¿a qué voy, hermanos? Presenta tu necesidad, cualquiera que sea. Preséntala. Y yo estoy seguro que Dios no te va a ignorar. Yo estoy seguro que Dios no te va a desechar, que Dios no te va a desdeñar. Pero a la hora que presentes tu necesidad, es muy importante que tú te reconozcas como ¿qué? Como incapaz, como insuficiente. La verdad, hermanos, es que si Dios no me hubiera ayudado, yo no pudiera estar donde estoy. No pudiera. Mis fuerzas, mis méritos, mis capacidades no me dan para estar en donde Dios me tiene. A pesar de que, ¿qué? A pesar de que no soy digno. A pesar de que no soy perfecto. Vamos a concluir, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Fíjate lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando ¿qué? Cuando fuere tiempo. Hermano, presenta tu necesidad en completa humildad. Señor, si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Si tú no abres la puerta, nadie la va a abrir. Si tú no respondes, nadie va a responder. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en tu vida no haya un plan B. ¿Cuál es el plan B? Por si Dios no me atiende. No, hermano. No tengas un plan B.
que tu único plan sea presentar tu necesidad delante de Dios, hermano. Señor, es que si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Y hermano, debemos de tener claro esto en nuestro corazón. Si Dios no te ayuda, si la ayuda no viene de Dios, hermanos, no va a haber ayuda. No va a haber. Porque si tú esperas que el hombre te ayude, hermano, siéntate para que no te canses, porque esa ayuda no va a llegar. Si tú estás esperanzado a que te ayude el hombre, siéntate, hermano, de verdad. Fíjate lo que dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Pues en humildad, hermano, presenta tu necesidad delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte, para que Él... Exaltar aquí en este contexto de este pasaje no quiere decir que te sientas soberbio, no, sino exaltar en el sentido de que va a responder a tu necesidad. Y luego fíjate, el verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él ¿qué, hermano? A ver, porque Él ¿qué? Léelo para ti, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Si tú has pensado que Dios no tiene cuidado de ti, hermano, hermana, fíjate lo que Dios te está diciendo. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti y de mí como no te imaginas. Como no tienes idea. Te voy a platicar otra anécdota y ya para finalizar. El día de ayer circulaba por periférico de Tabachines hacia el Estadio Chivas y nos encontramos un tráfico terrible porque jugaron las Chivas ayer. Y allí íbamos, y el trafical. Total, el tráfico se hizo menos, se cargaron hacia la derecha para meterse al estadio, y entonces yo ya pude circular mejor. Y ahí iba, y luego me doy por el espejo, veo hacia atrás que venía un camión de los verdes, un camión urbano, lleno de porristas de las Chivas, con sus banderas, pero venía bien recio el camión por el carril del macrobús, y me pasó, ¡fum! Y se para como unos 20 metros, pero como yo iba a unos 80 de velocidad, se para el camión en el carril del macrobús, se para y se bajan 3 personas, pero te estoy comentando así en segundos, hermano, en segundos. Se bajan 3 personas y uno de ellos se pasa al periférico. Se pasa al periférico, a los carriles donde venían los autos, donde yo venía, se para y se pone así, en mi carril, y yo venía por el carril de alta velocidad, o sea, como diciendo, párate, pero voy a 80, 70 kilómetros por hora en una distancia de 10 metros, ¿cómo me paro? Ya no me alcanzo a parar. Yo creí que se iba a quitar, no se quitó. Volanteé, afortunadamente no venía nadie de este carril. No se quitó el muchacho, no se quitó. Si yo no hago así el volante, hermanos, me lo llevo de frente. Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, vivamos convencidos de que Él tiene cuidado de nosotros. Presenta tu necesidad, que es bien grande, presenta tu necesidad ante Él. Pero es que me da vergüenza, presenta tu necesidad ante Él. Pero es que no soy digno, presenta tu necesidad ante Él. No te canses, hermano. No te canses, hermana. Porque si no es Él, nadie te va a ayudar. Fíjate bien, hermano, que te quede claro esto. Si no es Él, nadie, absolutamente nadie. No esperes la ayuda del hombre. No esperes que alguien venga y te diga, toma, tú espera en el Señor.
porque Él es el único, hermano, Él es el único que tiene cuidado de vosotros. Que el día de hoy, hermano, hermana, salgas de aquí con la certeza de que Dios tiene cuidado de ti. De que no estás solo, de que no estás desamparado, de que no estás ahí abandonado y como, no, usted tiene que tener claro que Dios está al pendiente de su vida. Y que sí, a lo mejor pasamos por momentos duros y difíciles, eso es cierto. Pero Dios nunca pierde cuidado de nosotros. Aquí lo dice, hermano, subráyelo, guárdelo, escríbalo, memoríceselo. Para que cuando tenga esos pensamientos pero es que yo, a ver, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Dios tiene cuidado de mí. Levántese en la mañana y diga, Señor, tú tienes cuidado de mí, a ti me encomiendo, a ti me pongo en tus manos, Señor. Tú tienes cuidado de mí. Esa debe ser nuestra confianza. Señor, tengo esta necesidad, tú tienes cuidado de mí. Me pongo en tus manos, Señor, tú tienes cuidado de mí. Vamos a orar, amén. Bendito y amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque efectivamente, Señor, tú conoces nuestra necesidad, porque no somos perfectos, Señor, y no podemos ocultar la bancarrota espiritual y moral que hay en nuestra vida. Señor, aquí estamos, somos pecadores y te necesitamos, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos que conforme a tu voluntad, tú respondas a nuestra vida. Tú sabes lo que necesitamos y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, no conforme a nuestro parecer, sino conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, que enfrentamos muchas dificultades, muchas luchas, muchas situaciones, pero por eso las ponemos delante de ti, para que seas tú el que obre en esa necesidad. La gloria y la honra para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.